Muy bien, continuamos aquí en esta pase por Uno contra Uno Go Radio y vamos a hablar con alguien que en el momento que tomó la decisión de dejar el básquetbol, nos sorprendió y hace poquito ha empezado a escribir en redes sociales y un poco a contar un poco su experiencia. Y cuando él tiró dos palabras que fueron burnout, yo dije, vamos a hablar un poquito de burnout, de lo cual ya hemos hablado con nuestro colega y amigo Gustavo Mena, que está, de hecho, es quien va a colaborar en la entrevista conmigo, así que le damos la bienvenida y lo saludamos. Le pedí permiso primero para decirle Lobito, Juan Manuel Fernández, aquí con todos nosotros. ¿Cómo andás, Juan? Javier Juárez y Gustavo Mena, te saludamos. ¿Cómo va eso? Bien, muy bien. Gracias por invitarme y un gusto estar acá con ustedes. Bueno, voy a arrancar yo. Vos utilizaste dos palabras que son burnout. En el momento que te Mm. retiraste, la realidad es que no sabíamos mucho. Fue muy extraño tu salida de Trieste. Obviamente tenías tus motivos recontra claros para decir, bueno, por el momento no voy a decir nada. Después largaste un comunicado, etcétera. Pero ¿cómo fue el proceso de llegar a tomar esa decisión de decir, la verdad que no doy más? Ujú. Fue largo, fue muy largo el proceso, más largo quizá de lo que la gente sabe. Y me parece que lo que más cuesta, o me costó a mí por lo menos en este caso, es el hecho de que el laburo nuestro, que por ahí desde tantas perspectivas no está visto tanto como un laburo, ¿no? Porque es algo que yo incluso me considero privilegiado de haber podido hacer, está en el ojo público, digamos, está siempre eh, bajo observación. Eh, y en ese sentido, creo que el pensamiento mío cuando me empezaron a pasar estas cosas, que fue años, si no, mío era, bueno, si estoy haciendo, o sea, mi vida está bien, no hay nada de lo que yo teóricamente me tuviera que quejar, o en los ojos de las personas quizá tengo todo lo que otros quisieran tener. Sin embargo, eso no quitaba lo que yo estaba sintiendo internamente. Y fue una confusión muy grande durante mucho tiempo interior de no saber qué estaba pasando. Y me parece que la primer clave fue empezar a abrirme un poco más. Yo encima de por sí tengo una personalidad muy cerrada y muy introvertida, y me costó abrirme un poco. Y creo que con la primera que lo empecé a hablar fue con mi esposa, poco a poco. Eh, y eso me ayudó a empezar no solamente a salir, sino a empezar a exteriorizar un poco lo que estaba pasando, y exteriorizar nos ayuda también a entender. Pues me parece que a veces, cerrado solo en los pensamientos, es difícil entender lo que de verdad nos está pasando. Y pareciera que tenemos que saber qué queremos o dónde estamos o para dónde vamos. Sin embargo, si no nos tomamos el tiempo de reflexionar verdaderamente sobre eso, quizá tenemos una idea errada, influenciada por el estrés, por la rutina del día a día, por un millón de cosas de las cuales no nos damos cuenta. Entonces, bueno, fue algo que me venía pasando de hace rato. Y quizás los altibajos de la temporada también ayudaban a que yo pudiera esconder un poco ese sentimiento, que por ahí ganaba 2, 3, 4 partidos seguidos y parecía que todo estaba bien, y las cosas mejoraban, y después bajaba de nuevo, después subí de nuevo. El punto de quiebre fue la última temporada donde no solamente no encontraba los momentos de subida emocional, sino que los momentos bajos eran cada vez más bajos, y los últimos 3 meses antes de tomar la decisión que tomé, fueron quizás los 3 meses más duros de mi vida. Y, y tampoco lo hablé inicialmente porque no estaba preparado para hablarlo. Y era una cosa muy personal y lo hablé solamente con las personas más cercanas. Sin embargo, y de hecho me llevó hasta hoy, son 10 meses creo, más o menos, el poder empezar a exteriorizar para todos los demás, pero con una idea de querer ayudar, ¿no? De decir, si lo pasé yo, quizá le pueda estar pasando a alguien más.
y desde mi experiencia, quizá le puede evitar a alguien los dolores de cabeza que yo tuve en mi momento. Sobre todo porque lo que más me ayudó fue eso, y me doy cuenta hoy, no lo sabía en su momento, fue el de exteriorizar lo que me estaba pasando y el de encontrar soporte en otras personas. Así que de ahí viene un poco todo esto que ha empezado recientemente, pero es una línea de tiempo larga que va para atrás. Gus. Buenas tardes, Juan. Eh, Primero, voy a hacer un apartado. Te felicito por poder dar este paso de decirlo, porque ya es el primer paso para, me parece, normalizar que esto le puede pasar a un deportista. Así que me parece que es hasta preventivo para otros. O sea que te felicito y es un paso enorme. Se me ocurre preguntarte esto de ¿cuánto costó en vos dar ese paso de abrirte, de decir, che, acá hay algo en donde para todos los de afuera parece que está todo perfecto y está todo bien, pero acá y acá, o sea, estaba sintiendo esto y esto, y a ver, ¿y a dónde lo largo? Dijiste, lo largué con mi esposa. ¿Cómo fue ese quiebre? ¿Te encontraste en algún lugar quebrado o era más una sensación continua de malestar profundo? ¿Y cómo hiciste ese clic? Sí, fueron un poco de las dos cosas. Fue un malestar continuo durante mucho tiempo, eh, y fue un momento de quiebre, sobre todo el periodo, el último periodo, digamos, este de que te hablaba de los últimos 3 meses, donde me di cuenta de que algo de verdad no estaba bien. Y creo que hubo un punto de quiebre, donde fue mi esposa la que me dijo, Juan, me estoy preocupando. Me estoy preocupando. O sea, pasó de ser de bueno, viste, algo que va y viene, que puede llegar a pasar, a algo constante, donde ya el malestar era constante y donde incluso los días libres, que era, pues nosotros entrenábamos de martes a domingo y yo los lunes tenía libre y ya en mis días libres yo no quería hacer nada más que quedarme en la cama y no salir. Y eso fue una especie de alarma, ¿viste? Para ella. Y cuando yo no lo veía y cuando ella me lo dijo, eh, me abrió un poco los ojos. Y el paso inicial en ese sentido lo dio ella, que fue a hablar con mi representante. Yo con mi representante, Igor Crespo, eh, tengo una relación de amistad muy estrecha, no de agente jugador, nunca lo consideré de esa manera laboral. Y la conversación con él después de eso fue lo que a mí me empujó a empezar a tomar la decisión. Porque Igor en ese momento me hizo entender, primero que yo no era el único, o sea, pues yo me sentía raro, me sentía, viste, me sentía como que no era normal lo que me estaba pasando. Y él me hizo entender a través de su experiencia, y de sus vivencias con un montón de otros jugadores, que es más normal de lo que uno cree esto que me pasaba a mí. Y eso a mí me tranquilizó. Y la segunda cosa que él me dijo fue que yo no estaba encadenado al contrato, o que no tenía que seguir haciendo algo que de verdad me estaba haciendo mal. Y yo, no solo por sentirme atado a mi contrato, sino por una cuestión de responsabilidad hacia mis compañeros y hacia el equipo y hacia el club y hacia la ciudad, porque yo hacía 5 años que estaba en Trieste, con años incluso de resultados deportivos buenos, y en donde yo me sentía querido por la gente y la ciudad. Sentía que de alguna manera dejarlos en banda a mitad de temporada no era algo mío. Pero lo que logré entender hablando con estas personas, también con mi mujer, mi papá y mi mamá me ayudaron un montón en eso también, el hecho de ver que los resultados y el cariño que yo había generado en Trieste durante esos 5 años habían sido por ser fiel siempre a mis valores y a una manera de manejarme y de trabajar, a la cual yo
le fui muy fiel durante toda mi carrera, a cualquier club al cual me entregué. Entonces, creo que ese proceso y esa manera de actuar durante esos 5 años llevó a que la gente entendiera de verdad por qué yo tomaba la decisión que estaba tomando, y que no era una cuestión de capricho o de decir me voy porque no. O sea, que si yo tomaba una decisión de esa magnitud es porque de verdad algo estaba pasando. Entonces, incluso sin tener que dar explicaciones concretas, las cuales yo no estaba preparado para dar en su momento, creo que la gente entendió y apoyó por la relación anterior que habíamos generado, ¿no? Y eso a mí también no lo entendí hablando con otras personas. Y después fue lo que pasó. Y eso también me ayudó. Pero sí, creo que hubo un poco de las dos cosas. Fue un malestar constante, quizá durante mucho tiempo alternado, llevado a un punto de quiebre final, y hubo una serie de motivos, algunos incluso fuera de mi control, que por suerte sucedieron y que me llevaron un poco a poder salir. Creo que si uno se encuentra en esa situación, el acto inicial tiene que salir de uno. Nada cambia hasta que uno no decida cambiar. Eso es seguro. Y creo que las cosas empiezan a pasar cuando uno decide que algo tiene que cambiar. El miedo a quedarte en un lugar estancado tiene que superar el miedo al cambio para que algo pase. Y eso creo que fue lo que me pasó a mí, un poco porque lo busqué y un poco porque tuve las personas justas en el momento justo alrededor mío. Juan, después de haber tomado la decisión, ¿tuviste alguna retrospectiva de decir, che, mirá, tal cosa que de repente yo no entendía de un deportista profesional, o que yo pensaba, mirá, este tipo tiene todo de repente para ser exitoso y cómo le cueste? ¿Te ayudó tu propia decisión a también entender propias posturas tuyas con relación a colegas, digo, basquetbolistas o deportistas profesionales en línea general? Sí, seguramente. Seguramente. Y creo que de hecho coincide con una época en donde se está dejando de lado un poco el tabú de no hablar de estas cosas en los deportistas, y cada vez más deportistas están intentando salir. De hecho, en el momento, a mí algo que me marcó mucho también en su momento fue que apenas yo dejo de jugar, o un poquito antes o un poquito después, que yo tomo la decisión, Ash Bartley deja de jugar al tenis siendo número 1 del mundo. Y de hecho ella hace una entrevista en su momento en donde yo me sentí tan identificado, y digo, parecía que estaba diciendo las palabras por mí. Creo que generó muchísima más empatía de mi parte hacia otras personas, hacia otros atletas que se encontraban quizás en situaciones similares. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, seguramente te abre la mente. La dificultad del momento, que es horrible, hoy entiendo que quizás es necesaria también para crecer. Y que las cosas, honestamente, creo que nada pasa sin motivo, incluso si en el momento no logramos verlo. Y creo que hay que tener paciencia en ese sentido, navegar la tormenta de la mejor manera posible, porque después todo se endereza. No se endereza solo, se endereza haciendo cosas para cambiar, pero hay una salida siempre. Dentro de... hay un temita ahí que dejaste abierto y me la dejaste justa. Dentro del ambiente deportivo, es verdad que se está desmitificando este tabú. A vos personalmente, esto de, no tanto de recurrir al psicólogo, sino el tabú de que el deportista puede sentirse mal, aún siendo exitoso. Tu carrera como deportista fue muy buena. Entonces, digo, vos... ¿Te costó? ¿Fue una traba más? O sea, dijiste lo de la ciudad de Trieste, que me encantó eso que dijiste de que te conocían por tus valores, ¿no? Y este juego entre el ser y el hacer o sea, el hacer de deportista, pero el ser persona que te brindó ese apoyo, ¿no? Incondicional de la gente. Pero digo, dentro del ambiente deportivo, entre
compañeros, ex compañeros, amigos del deporte, ¿notaste también esta barrera o esto de esto no se habla o no, porque hay que estar bien por el partido que viene y empujar siempre para adelante? Yo a veces le digo a los deportistas, a veces estar mal está bien, es bueno. O sea, Sí. ¿notaste que esto no estaba tan permitido? ¿Lo notaste después? ¿Cómo viviste esto? No, vos sabés que me di cuenta o que me doy cuenta ahora es que la mayoría de mis preocupaciones en ese sentido, de cómo la gente lo fuera a tomar, mis compañeros, la dirigencia, los técnicos, esos límites estaban más en mi cabeza de lo que en realidad fueron después. Porque ni bien o sea, eso que vos decís demoró mi decisión. Porque yo durante 2 o 3 meses estuve diciendo, no, tengo que terminar la temporada. Tengo que terminar la temporada, no puedo porque mira cómo lo van a tomar, mira, esto no es así, no puede ser. Y me encontré con que no podía estar en cancha un segundo más y tuve que tomar la decisión que tomé. Y me encontré con un apoyo, hasta hoy te lo puedo decir desmesurado, porque fue increíble. Y me di cuenta de que todas las preocupaciones que yo tenía no eran reales. Y me parece que más pasa mucho eso en muchos ámbitos de la vida. O sea, si te pones a analizar, muchas veces la mente nos juega un partido mentiroso en ese sentido, porque muchas de las cosas que nos preocupan no existen y nunca se materializan, muchas de ellas nunca se materializan. Y de hecho, a mí me pasó que me encontré con lo contrario. O sea, yo sí, en ese sentido me parece que es necesario entender que hay que ser vulnerable y que no hay nada malo con mostrar vulnerabilidad. Y eso fue algo que a mí me costó porque el orgullo, el ego, el crecer en el ambiente deportivo inconscientemente te lleva a no mostrar debilidad, porque la debilidad la pueden usar en tu contra y es algo que te enseñan incluso de manera no tangible. O sea, inconscientemente uno crece así. Eh, pero entendí que está bien. Y de hecho, cuando me mostré vulnerable de frente a la dirigencia, a mis técnicos, a mis compañeros, lo entendieron. Y me encontré con un apoyo y sobre todo con una empatía que yo no me imaginaba, porque muchos de mis compañeros me dijeron, Juan, yo también tengo alguna de esas sensaciones, algunos de esos sentimientos. Por ahí no al nivel que lo tenía yo, que te llevan a tener que cambiar drásticamente y dejar de jugar, pero sí, muchas de las cosas que me estaban pasando eran más comunes quizás de lo que yo pensaba, pero no se habla. Y es como que hasta alguien no da el primer paso, eso no se toca, es un tema que no se toca. Y me encontré con eso, con mucho apoyo desde el lado de la empatía, y de entender que está bien a veces mostrar un poco de vulnerabilidad, que no es algo malo. Juan, febrero, dejas la actividad. Estamos a noviembre, 25, estamos grabando, de hecho. El básquetbol, en vos. Hay mucha gente que deja la actividad y dice, no solamente no quiero tocar una pelota o no, una raqueta o lo que sea, no quiero que me nombren la palabra. ¿Cómo operó en vos? Digamos, encima vos con el agravante de que tenés una familia llena de deportistas. Bien, tu viejo, Sí. tu hermano. Digamos, ¿cómo operó en vos? Es decir, las charlas uno imagina que se mantienen en la familia, pero vos volviste a jugar, te gusta ver básquet, lo dijiste, mira, ¿sabes? Estoy tan quemado que por 6 meses no prendo la tele. ¿Qué es lo que te pasó? Uh-huh. Sí, es un proceso que está pasando, no es algo que me pasó, está pasando. Inicialmente fue cero, no quiero saber nada, no quiero ver una pelota, no quiero ver una cancha, no quiero que me hablen de básquet, no quiero nada. Fue difícil porque mi papá es entrenador. Y lo primero que yo hice fue irme a Argentina 10 días, apenas dejé de jugar, porque necesitaba reconectar un poco con mis raíces y hacía 4 años, ¿viste? Causa pandemia, que yo no volví a Argentina. Y creo que también eso afectó en mi estado emocional al que llegué.
Y mi viejo estaba en San Luis en ese momento, donde está ahora en Jepu, y justo cuando yo estuve en Argentina tenían que jugar, así que fui a ver partidos, ¿viste? Por él, no por mí. Yo hubiese elegido no ir. Eh, pero bueno, en ese sentido no me afecta tanto y lo entiendo, sobre todo por lo que es mi familia, pero fue un proceso donde eso, inicialmente no quería saber nada, poco a poco empecé a ver un poco en la televisión, a decir, bueno, pues voy a ver un pedazo de un partido, NBA, Euroliga, algunas imágenes en redes sociales, viste, mis amigos, tengo un montón de contactos que todavía juegan. Eh, y ahora es como que de a poco me está agarrando de nuevo la gana de decir, no lo voy a buscar, pero si alguien me invita a jugar mañana, voy. No ha pasado, porque bueno, también estoy en una transición, digamos, muy grande de vida, porque nos vinimos a vivir a Estados Unidos con mi familia y todavía estoy armando mi círculo acá, digamos, no conozco mucha gente, pero si alguien me invitara hoy a jugar un picado, digamos, mañana, quizás aceptaría, pero no he tocado una pelota desde el último partido mío, que fue, no sé, fines de enero. Y eso es la primera vez en mi vida que paso tanto tiempo sin jugar al básquet. Gus. Bueno, por ahí conectándote con jugar, la pasás mejor y te divertís y listo. Me parece que eso está bueno, ¿no? Está bueno lo que decís. Che, y además de esto que hablabas, vos tenías, no sé, por fuera de la actividad deportiva, vos le dedicaste mucho tiempo, toda tu vida, ¿no? A esto. Otros hobbies, otros atractivos, otras pasiones que vos dije, bueno, el famoso plan B. ¿Había plan Sí. B? No sé si había, no sé si había un plan B concreto, porque mi idea fue siempre jugar hasta mucho más adelante en mi vida, digamos. Yo tenía pensado honestamente jugar hasta los 35 mínimo y seguir hasta los 37, 38 si me daba el físico. Sí, lo que no quería era llegar a ese punto sin una idea. Quizá no con un plan concreto, pero sí, no sin saber qué quería hacer. Y de hecho toda mi vida fue encaminada también por ese lado. O sea, yo decidí ir a la universidad para estudiar algo diferente al básquet. De hecho, el periodismo fue algo que me gustó. Durante mi carrera hice un máster en escritura creativa porque me gusta mucho escribir. Me anoté a cursos de francés, aprendí italiano. Siempre busqué otras cosas fuera del básquet. También, ¿sabes por qué? Porque en este proceso de años de dificultades, que yo te digo que fue un proceso largo que me llevó a la decisión que yo tomé, pero yo veía señales ya de temporadas anteriores. Para mí era como un momento en el día donde yo tenía 1 hora de estudio o 2 horas de un curso que me liberaban la cabeza del básquet. A mí me pasaba que yo no podía desconectar, me costaba mucho desconectar. El básquet estaba muy presente. Si ganábamos, porque ganábamos y veía los partidos y si perdíamos, viste, repitiendo el partido todo el tiempo, el día libre, incluso un entrenamiento, un mal entrenamiento a mí me afectaba como un mal partido. Tenía que, viste, cómo puedo mejorar, cómo puede mejorar el equipo, qué puedo hacer. Era 24/7 básquet y eso me liberaba un poco la cabeza, el hecho de, y al mismo tiempo empezar a entender qué me gusta, qué no me gusta, para dónde puedo encarar después del básquet. Así que sí, llegó un momento donde ni siquiera esos momentos de hacer las cosas que me gustan, ni siquiera con eso lograba desconectar. Y esa fue otra de las señales que me llevaron a decir, bueno, viste, ya es momento de cambio. Pero durante mucho tiempo eso me ayudó. Y veo los frutos hoy, porque mi decisión se apresuró unos años y hoy me encuentro más preparado de lo que me imaginaba para encarar otra cosa que todavía no sé, pero gracias a todas estas cosas que yo exploré antes, alejado del básquet. Y de hecho, ahora empecé un curso de coaching
acá en Estados Unidos es remoto, es a la distancia, pero con la idea también de esa, de aprender técnicas y tener las herramientas para poder hacer esto, que es ayudar a otras personas a través de mis experiencias de vida, ¿viste? Y encararlo quizás por ese lado. Entonces, creo que esa mentalidad de decir, bueno, ¿qué puedo hacer para llegar a donde quiero llegar? La construí haciendo estas cosas extra mientras jugaba al básquet. Así creo que eso es importante para los atletas de hoy, sobre todo jóvenes, de entender temprano, ¿no? Empezar a prepararse desde... Mientras antes lo hagan mejor, en mi opinión. Bueno, yo como responsable del programa voy a cerrar, me voy a quedar con la última, que van a ser dos en realidad. La primera es cuando vuelve el podcast. Mira, tocas un tema justo. Bueno, somos colegas, se supone que te tengo que preguntar algo relacionado a la comunicación. No, está buena la pregunta porque la semana pasada hablé con mi hermano justamente de eso. Entonces, no voy a prometer nada, pero dimos el paso inicial, me parece, a decidir querer retomarlo, quizá cambiar el formato, y no digo más, porque lo vamos a empezar a trabajar para que vuelva. Bueno, muy bien, es una gran noticia. Y la segunda es complicado dar consejos para cualquiera, entiendo yo, ¿bien? Porque uno a veces se pone en una situación de decir, pero yo en definitiva soy un 4 de copas, ¿por qué otro tipo me tiene que escuchar a mí? Pero si vos, en función a tu experiencia, pudieras, no sé, trasladarle un mensaje, algo, ya sea a un pibe que está arrancando y que de repente tiene la intención del día de mañana ser profesional, o a un profesional, ¿qué es lo que se te ocurre como primera idea que vos le podés transmitir en función a esa propia experiencia tuya? Creo que lo más importante que he aprendido de este proceso, es que hay que buscar momentos del día para hacer las cosas que de verdad nos hacen bien, eh, y lo que de verdad queremos hacer. Y a veces es difícil saber qué nos hace bien si no probamos, y si no nos tomamos el tiempo de reflexionar. Es lo que hablamos al inicio de la charla. A veces creemos que nos conocemos mejor de lo que nos conocemos. Entonces, uno, tomarse el tiempo de entender qué es lo que me hace bien de acuerdo a mis valores. Puede ser familia, puede ser, no sé, jugar videojuegos, puede ser, diferentes actividades, no lo sé. Y una vez que encontrás eso que te llena y que te hace bien, buscar momentos del día, para hacerlo, todos los días. Porque eso recarga y si es el básquet, bien, es el básquet. O sea, para alguien que juega al básquet, si es el básquet, buenísimo, porque lo tenés ahí. Pero me parece que eso es importante, porque si no lo haces, todo lo que no te hace bien desgasta. Y a mí creo que lo que me pasó fue eso, fue un desgaste durante mucho tiempo al cual yo no le di bola, y llegó a un punto de quiebre. Entonces, evitar el punto de quiebre es un poco me parece que pasa un poco por ahí, de buscar verdaderamente lo que nos hace bien y de hacer lo que nos hace bien. No sé, a mí te doy un ejemplo, a mí me costaron mucho las distancias, siempre, ¿viste? Y la distancia fue algo que a mí durante toda mi vida estuvieron muy presente, porque yo a los 18 años me fui de mi casa y viví lejos de mucha gente de la cual quisiera estar cerca, durante mucho tiempo. Eh, y el hecho de tener mi familia en ese sentido me ayudó, porque hoy tengo a mi esposa y mis hijos conmigo todo el tiempo y eso me regenera, y pasar tiempo con ellos me recarga. Pero quizá para alguien que está jugando al básquet en Europa y está solo y está muy lejos de su familia en Argentina, por darte un ejemplo, esto llévalo a cambiar los detalles como quieras, no sé, analizar si de verdad vale la pena ganar más plata jugando en Europa o ganar un poco menos jugando en Argentina y estar más cerca de la gente que quiero. Eh, y si y tomar decisiones de acuerdo a esas prioridades, ¿entendés? Me parece que eso es importante.
Y me doy cuenta hoy que y hoy, mira, desempleado, y con deudas y todo, o sea, no estoy como antes en una posición económica en la que estaba muy cómodo antes. Hoy estoy en una posición en la que nunca he estado económicamente, pero soy más feliz de lo que era antes. Entonces hoy, viste, siempre escuchaba a la gente decir, el dinero no es lo primero, no es lo más importante. Hoy lo estoy viviendo y me doy cuenta que es real. Entonces, evaluar, me parece, cuáles son nuestras prioridades y tomar decisiones acorde, eso es fundamental. Bueno, Lobito, millón de gracias por la charla, por la buena onda, por bancarnos las preguntas. Y esperamos el podcast, y cuando tengas ganas de hablar de básquet, acá esta es una plataforma, Uno contra Uno Go Radio, como para hablar de básquet, así que, pero no te vamos a llamar así de sorpresa para que tires 4 tips euroligueros, por ejemplo, cosa que a nosotros nos gusta mucho. No, nada por el estilo. Pero, no, y ahora hablando en serio, nos gustaba mucho la idea de que podamos hablar con vos de esto que vos, de hecho, estás ahora muy activo en redes, porque estuviste mucho tiempo sin estar activo, sobre todo en Twitter, y ahora es como que te has lanzado también a contar parte de tu experiencia y abrir un poco, si se quiere, más que el corazón, me parece la cabeza, y me parece que era un mensaje positivo el que vos podías dar a un montón de gente que seguramente está atravesando por esto, de forma amateur o de forma profesional, pero sobre todo profesionales, y que de repente cree que le pasan solamente a ellos. Sí, esa es la idea, y lo que estoy viendo es que abrirme me ayuda primero a mí a transitar este proceso, porque de verdad hace bien. Y si en el proceso logro ayudar a alguien más, bienvenido sea, y ese es el objetivo final. Pero bueno, me agarraron ustedes en el momento justo, porque ahora estoy en un momento donde estoy cómodo para hablar de estas cosas, lo cual no lo estaba incluso hace poco, hace un mes. Así que bueno, gracias por la invitación y por darme la posibilidad de hablar de estas cosas. Y me parece que es importante también que cada vez más gente lo empiece a tocar estos temas. Bueno, buenísimo. Y gracias a vos por darnos el espacio a nosotros para poder preguntarte, pues esto es una cosa, es el huevo o la gallina. Si no, excelente. Más claro que como cuando jugaba, más claro en esto que... Gracias. Muy bien, muy bueno, la verdad. Bueno, millón de gracias, Lobito. Abrazo grande. A usted, un abrazo, saludos. Juan Manuel Fernández, Lobito Fernández, ha pasado por los micrófonos de Trapaz Equip en Uno contra Uno Go Radio.